Venga, muchísimas gracias. Aprovecho también la ocasión para agradecer a los organizadores del evento pues el que estemos aquí estar aquí con todos vosotros. Y bueno, paso directamente a hacer la presentación. Mi nombre es David López, trabajo en CyberGov. CyberGov es una empresa que se dedica a la integración, estamos especializados en la integración del Esquema Nacional de Seguridad. ¿Vale? Sí que es verdad que esa integración del Esquema Nacional de Seguridad nosotros lo hacemos de una manera tal vez un poquito especial. Lo que hacemos es construir sistemas de gestión para poder gobernar mejor y para poder implantar mejor ese Esquema Nacional de Seguridad. No solo implantar, sino que a la hora de construir el sistema de gestión lo que hacemos es también esa implantación y además un mantenimiento, facilita el mantenimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, esto es importante decirlo porque, claro, lo que me gustaría compartir con vosotros está basado en la experiencia de todos los proyectos que hemos ido haciendo de integración del Esquema Nacional de Seguridad y en esa línea de toda esa experiencia que hemos ido acumulando, nosotros podemos extraer esta frase o esta conclusión que os ponemos aquí. La mejor manera de gobernar la seguridad de la tecnología es con un sistema de gestión adecuado, ¿vale? Bueno, en realidad lo que nosotros queremos decir de verdad es esto. La única manera de gobernar, y subrayo gobernar, ¿vale? Por lo que implica la seguridad de la tecnología, es con un sistema de gestión adecuado. Cuando hablamos de gobernar, hablamos de tomar decisiones a un elevado nivel desde el punto de vista gerencial, donde desde muchos ámbitos sube información que tiene que estar procesada y adecuada, y también desde el ámbito de la seguridad, ¿vale? Cuando hablamos de gobernar no nos referimos a tener seguridad, estamos hablando realmente de una gestión profesionalizada, ¿vale? Y con respecto a esto, pues bajo nuestra óptica, de verdad, la única manera de gobernarla es con un buen sistema de gestión. Tal vez la duda que os surja o puede surgir es, oye, ¿qué significa que sea un sistema de gestión adecuado? Y es aquí donde, bueno, pues para poder explicar qué es, necesitamos pues un poquito más de más información, ¿vale? La idea es que un sistema de gestión adecuado, ¿vale? Adecuado para gobernar la seguridad de la información, es aquel que te permite saber en un momento concreto cuál es tu nivel de seguridad. Básicamente esto, si hay un sistema de gestión que te permita hacer eso, es un sistema de gestión adecuado, porque te va a posicionar, ¿vale? Pero claro, para poder hacer esto, pues necesitas también establecer unas coordenadas para saber exactamente el punto en el que te encuentras. Y entonces necesitamos explicar un poquito más. Nosotros podemos hacer o ubicamos el nivel de cumplimiento, pero bueno, necesitamos, por una parte, el Esquema Nacional de Seguridad. A ver, en realidad podría ser otro ámbito legal, podría ser el NIST, podría ser el RGPD, podría ser la ISO 27001, pero nosotros estamos especializados en el Esquema Nacional de Seguridad y es el que utilizamos. Eso por una parte, el Esquema Nacional de Seguridad lo que te marca sería el objetivo que tenemos que cumplir, ¿vale? Y en ese sentido nos da, luego ocurre también que aquí en España el Esquema Nacional de Seguridad es de obligado cumplimiento en todas las administraciones públicas y eso hace que el campo de pruebas, ¿sí? donde hay que conseguir el cumplimiento es enorme, ¿vale? Y eso también facilita esa implantación a nivel general. Entonces, por una parte el NS y luego por otra parte, bueno, una metodología que nosotros utilizamos que el objetivo es construir sistemas de gestión, ¿vale? Esa metodología lo que te facilita es la construcción de sistemas de gestión que luego son los que realmente hacen que el NS se integre con cierta facilidad. Entonces, esta metodología está basada en Scrum, que es una metodología ágil, habla de iteraciones, ahora veremos, ¿vale? Pero bueno, si nos llevamos estos dos ámbitos al esquema de antes, pues vemos prácticamente la misma gráfica. Lo que ocurre con MADAC es que, por una parte, te da un eje temporal con iteraciones, ¿vale? Cualquiera que es
bueno, pues funciona así, con iteraciones, y al tener iteraciones te planifica, o sea, te genera una coordenada temporal, ¿vale? Y luego, por otra parte, necesitamos un nivel de seguridad. Y ese nivel de seguridad se se extrae en base a organización, la tecnología, las normas. La cuestión es que si tienes un nivel de seguridad concreto en un momento concreto, tienes un índice, y con ese índice, con esa posición, pues ya sabemos dónde estamos. Y ahora lo que hay que buscar es dónde queremos llegar. El dónde queremos llegar es a la certificación del NS. Entonces, como también tenemos, como ya hay mucha experiencia previa, en MADAC lo que te dice es cuál es el umbral de cumplimiento, incluso sin haberse certificado, más o menos para una entidad concreta o una entidad de un tipo concreto, cuál es el umbral de cumplimiento que tienes que alcanzar para más o menos poder garantizar que vas a estar en zona de certificación. Así explicado, ¿vale? La idea es que tienes unas coordenadas y vamos a posicionarnos dentro de esas coordenadas sabiendo que cada punto de esos es el nivel de seguridad en el que estamos en un momento concreto, ¿vale? Continuamos y ahora veréis, ¿vale? La cuestión es que si tienes un sistema de gestión adecuado, hombre, significa que eso te tiene que llevar de alguna manera a algún sitio para facilitarte la vida. Lo que queremos saber es si tuviéramos un sistema de gestión adecuado, ¿en qué sería, en qué nos facilitaría la vida, ¿vale? Pues lo que hemos dicho antes, oye, pues para empezar, ubica en un punto de la seguridad, ¿sí? Te dice en qué punto estás y si estás, y a partir de ahí puedes decidir si tú quieres estar ahí o no, ¿vale? Si ese es el punto en el que tú quieres estar de la seguridad. He puesto a explicar y comprender porque si el sistema de gestión, ¿sí? Luego, desde el punto de vista de un CISO, de un responsable de seguridad, te va a facilitar explicar en qué punto te encuentras. Pero desde el punto de vista de una persona que participe del comité de seguridad, el director financiero, por ejemplo, pues va a serle muchísimo más sencillo saber en qué punto se encuentra de la seguridad viendo de una manera graficada, ¿vale? Ese es un primer punto, saber dónde estás. Pero otro aspecto que nos facilita un buen sistema de gestión, un sistema de gestión adecuado, es si hemos llegado realmente al objetivo y luego también qué camino hemos llevado hasta llegar a ese objetivo. Dicho así, igual queda un poco raro. Tal vez lo veis mejor con esta gráfica. El funcionamiento. Esto es una gráfica real de una entidad pública autonómica. Aquí las autonomías, allí en Colombia me parece que se llaman los departamentos, pues una entidad pública de un departamento. Esta, en este caso, tenía unos 200 PCs, perdón, unos 200 PCs, el ámbito el alcance de la certificación era en este caso unos 50, ¿vale? Que es algo un poquito una zona más concreta. Y la cuestión es que a raíz de esta gráfica se pueden extraer una serie de conclusiones. La primera es que llegó un momento en que había una auditoría de certificación y ellos, sí, con nuestra ayuda, se certificaron en un servicio en el Esquema Nacional de Seguridad. Cuando empezamos el proyecto, bueno, pues lo cierto es que ha ido escalando posiciones hasta alcanzar ese cumplimiento, pero a mí lo que me interesa extraer ahora no es exactamente eso, es el hecho de que en un periodo de 3 años el Comité de Seguridad, que son las iteraciones, lo que podéis ver en la parte de abajo, se ha reunido 5 veces en 3 años. Eso significa básicamente que el Comité de Seguridad pues estará interesado en tener la certificación, pero no está del todo comprometido. Es imposible que con 3 reuniones en 5 años el Comité de Seguridad sepa cuál es el estado real de la seguridad. Sabrá que se ha certificado, pero poco más. Lo digo, esto es importante porque a raíz de ahí, con las gráficas, obviamente se pueden extraer unas lecturas que resultan interesantes. Pero vamos a ver, otra opción que facilita tener un buen sistema de gestión, pues te permite también planificar los proyectos de integración del Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Cómo se van a desarrollar el NS o el NIST o la legislación que sea, ¿vale? Estamos hablando ahora en concreto, pero es en general, pero incluso antes de empezarla.
Este es un proyecto también real, una empresa privada, una multinacional farmacéutica, donde una de sus filiales daba servicios de administración remota a hospitales, ¿sí? Bueno, pues en este caso eran también 200 personas, pero el alcance era unos 80 PCs, que además tenían a otra empresa del grupo dotándoles de la administración, de la gestión TI. La cuestión es que cuando empezamos el proyecto, pues lo que hicimos es repartirlo en 8 iteraciones. Cada iteración implicaba un avance. Sabíamos, o gracias a este sistema de gestión, lo que hacemos es saber en qué porcentaje de avance vamos a tener, y sabíamos más o menos que por el tipo de empresa, el umbral de cumplimiento, el sitio donde teníamos que llegar para certificarnos, estaba alrededor de los 1.400 puntos, ¿vale? Da igual, son 1.400 puntos, es índice MADAC, da igual exactamente. La cuestión es que está en esa zona también por experiencias previas. Esa era una previsión inicial y un sistema de gestión adecuado debería poder darte esto. La cuestión es que, ¿qué más da? Pues, ¿qué cosas más da un sistema de gestión? Pues no solo tener una previsión, sino que además lo puedes comparar con la realidad. Y en este caso el naranja, es la dinámica real de la implantación. Cuando estuvimos haciendo la previsión, marcamos que cada iteración duraba un mes. Lo que vimos en la tercera es que nos estábamos desviando porque era demasiado exigente. Atención, demasiado exigente. Así que cogimos y pusimos las iteraciones a 1 mes y medio. Y entonces automáticamente recuperamos el terreno perdido. Y esto fue en noviembre del año pasado. Fuimos a la certificación y más o menos en ese umbral de cumplimiento la empresa obtenía esa certificación. Pero vamos a ver más opciones que nos permite que haya un sistema de gestión, ¿sí? Adecuado para la generación de la seguridad. Aquí no estamos, en realidad todavía no estamos entrando en la parte de seguridad, solo estamos hablando en cómo gestionarla. La cuestión es que no solo es interesante el estar o el llegar, sino el mantenerse. ¿Vale? Mantenerse en esa zona de cumplimiento, en ese umbral de cumplimiento. Ayuntamiento de unos 20.000 habitantes. Estos son del orden de 120, 130 PCs. La verdad es que hago la traducción, perdonad, pero hago la traducción a PCs para que sepáis un poco por dónde van los tiros. Y os hagáis una idea del tamaño de la entidad. Bueno, pues ya veis que con ellos, que llevamos bastante tiempo, desde el 2018, hubo la integración del Esquema Nacional de Seguridad, iteraciones, ¿vale? Cada iteración acaba en un comité, iteraciones muy juntas, abordamos la integración, se alcanza un umbral de cumplimiento que nosotros pensamos que en esa zona está la certificación y a partir de ahí nos mantenemos en ese umbral de cumplimiento. Atención, ya veis abajo, en el eje de las X, en el eje de las X, perdón, del tiempo, como una vez alcanzado el cumplimiento, ya no hace falta que el comité se reúna tanto. Nosotros proponemos que un comité, una vez estás en zona de mantenimiento, se reúna 3 veces al año. 4, 5 es demasiado, 2 es poco. Y una para reunirte una vez al año el comité de seguridad, no te reúnas ninguna y, oye, ignorancia plena que da la felicidad, ¿vale? Para eso no merece la pena reunirse. Entonces, ya veis que las reuniones se espacian, pero el nivel de cumplimiento se mantiene en el tiempo. Es decir, una vez generada la dinámica, es decir, lo que tiene que hacer el sistema de gestión, cumplir con el NS, pues resulta obviamente muchísimo más sencillo. Entonces, no solo eso, es que además, ante situaciones concretas, cuando tú tienes un buen nivel y un buen control del sistema de gestión, te permite apretar un poco más por si necesitas o hay una situación concreta que merece ese esfuerzo, ¿vale? Como por ejemplo,
una auditoría de certificación. Te mantienes en un umbral de cumplimiento o lo alcanzas, tienes la certificación y como en el NS en este caso es cada 2 años, pues en esos 2 años lo que haces es apretar un poco más para asegurarte, garantizar que sí o sí estás en cumplimiento, ¿vale? Un detalle muy importante, cumplir con el NS también tiene una ventaja y es que si inviertes demasiado poco en seguridad se va a notar, pero si inviertes demasiado en seguridad, a lo mejor estamos tirando el dinero, ¿sí? Así que ubicarte en el cumplimiento también tiene esa ventaja, ¿vale? En este punto, aún así, hay otras dos ventajas que ofrece tener que tiene un sistema de gestión adecuado. Esta a mí es una de las que más me gusta y es que te puedes comparar con otros sistemas de información parecidos o con otras entidades parecidas. Este es un caso real también de una provincia, de una diputación, que es la que está en el ámbito, el organismo político que gestiona las provincias, que hace un proyecto piloto sobre 3 ayuntamientos. 3 ayuntamientos que están entre los 2.000 y los 5.000 habitantes. Entonces, lo que se hace aquí para cada uno de ellos es un sistema de gestión del NS. Y entonces, como son sistemas de gestión enfocados a ellos que se parecen bastante, se pueden comparar. Sus índices de cumplimiento son comparables y, de hecho, los ponemos en la misma, en los mismos ejes de coordenadas y nos dicen en qué punto se encuentran y nos permite comparar el comportamiento con respecto a la seguridad de cada uno de ellos. Esto mismo se puede hacer tanto con sistemas dentro de una empresa o dentro de una entidad y, bueno, pues también obviamente entre entidades. Así que entramos en un juego de saber exactamente, de poder valorar de una manera dinámica. De hecho, a estas gráficas nosotros le llamamos auditoría continua porque sabes en un momento concreto en qué punto estás, ¿vale? Por último, también facilita absolutamente saber qué ocurre cuando dejas de impulsar esa seguridad y ese sistema de gestión. Y es que es posible que en un momento dado hagas un esfuerzo muy fuerte por certificarte en el Esquema Nacional de Seguridad, pero luego automáticamente digas, bueno, ahora otra cosa. Y, bueno, pues ese esfuerzo que tú has estado haciendo durante un tiempo, pues al cabo de unos meses ha desaparecido. A ver, no decimos que ya no estés protegido porque el firewall va a dejar de funcionar o el antivirus deja de funcionar. No, la parte tecnológica funcionará, pero desde luego el ámbito del comité no va a tener ni idea de cómo funciona esa parte tecnológica, ¿sí? Porque no va a llegar flujo de información realmente interesante para que ellos puedan tomar decisiones. A ver, que no tomar decisiones también es una decisión, ¿vale? Así que, en este sentido, aquí pongo ahí en modo resumen cada una de las acciones que pensamos que facilita tener un buen sistema de gestión, ¿vale? Nosotros lo que pensamos es que no se alcanza de veras la seguridad de la información a no ser que tengas un sistema de gestión adecuado, ¿vale? Que facilite, pues eso, en qué punto de la seguridad estás, cómo te vas a desarrollar la integración, cómo vas a comparar las desviaciones entre lo planificado y la realidad del proyecto, si hemos llegado al objetivo y cómo hemos llegado al objetivo, porque también nos va a decir cómo somos como entidad o como empresa, cómo hacemos para mantenernos en zona de cumplimiento y también, una vez en zona de cumplimiento, de tal manera que seamos capaces de ahorrar esfuerzos, pero por otra parte, enfocarlos en aquellos puntos o en aquellos momentos que realmente sea necesario. Importante el hecho de que el sistema de gestión nos permita también compararnos con otros para saber exactamente si estamos a un nivel razonable o estamos igual por debajo o por encima. Y también ver qué ocurre con respecto a la seguridad si lo que hacemos es dejar de impulsar el sistema de gestión, bueno, pues porque realmente eso va a tener unas consecuencias que a lo mejor no se ven a corto plazo, pero a medio y largo
con toda seguridad. Y hasta aquí mi exposición. Acabo siempre con una frase muy corta, es: en ciberseguridad, asimilar tecnología, la clave son las personas. ¿Vale? Muchísimas gracias. Si tenéis dudas, a vuestra disposición.